Lección 1. Ensaladas frescas. Estas verduras tienen un aspecto muy brillante y saludable. Eso me ayuda. Quiero que mis ensaladas estén frescas. Secaré la lechuga con mucho cuidado. Quiero que las hojas se mantengan muy crujientes. ¿Hay algo más que deba hacer para ayudar? Por favor, corta los tomates en rodajas finas. ¿Quieres que le añada un poco de vinagre? Un poquito de aceite de oliva es mejor. Los productos orgánicos son muy populares en la actualidad. Tiene mejor sabor y es más seguro para nosotros. Le añadiré algunas nueces para darle un toque crujiente. Esa es una idea muy creativa y sabrosa. Debo ponerme el apósito ahora. No, espere a que lleguen los invitados. Tengo muchas ganas de probar tu comida. Espero que todos disfruten de esta comida saludable. Estoy seguro de que será perfecto. Gracias por tu ayuda, John. Es un placer ayudarle. Lección 2. Viajes por la ciudad. La ciudad está muy concurrida esta mañana. ¿Cuál es tu forma favorita de cruzar la ciudad? Prefiero montar en mi bicicleta eléctrica. Andar en bicicleta es muy rápido y además muy ecológico. Evito el tráfico y los autobuses abarrotados. Mucha gente está utilizando la nueva línea de metro. Los trenes son muy limpios y bastante modernos. El transporte público es un tema que está muy de moda últimamente. A algunas personas les parecen demasiado caras las entradas. Sin embargo, es mejor que conducir un coche. Me gusta caminar cuando tengo tiempo suficiente. Caminar es la mejor manera de apreciar los detalles. Utilizo una aplicación móvil para la navegación. La tecnología nos facilita mucho los viajes. Deberíamos probar el nuevo taxi acuático. Ofrece una vista única de la ciudad. Voy a consultar el horario en mi teléfono. Es una forma muy relajante de desplazarse al trabajo. Vamos ahora al muelle. Lección 3. Secretos del comercio minorista. Estoy leyendo sobre la historia de Walmart. La mayoría de la gente la conoce como una tienda enorme. Poca gente sabe que Walmart es una empresa inmobiliaria. Es un dato muy sorprendente. Sam Walton abrió su primera tienda en 1962. Comenzó trabajando en Walton's Fibe and Dime. Compró un gran terreno para construir edificios. Su modelo de negocio es muy interesante y complejo. Son el mayor empleador del mundo. Esa condición genera mucha controversia. Mucha gente debate sobre su impacto en los pueblos pequeños. Han cambiado la forma en que la gente compra a diario. Ahora su principal objetivo son las compras digitales. Prefiero visitar la tienda física en persona. Me gusta la variedad de productos que ofrecen. Se están expandiendo a muchos países diferentes. Se trata de un auténtico imperio minorista global.
Deberíamos estudiar su gestión de la cadena de suministro. Es una lección empresarial muy importante. Lección 4. Nuevas habilidades. El año nuevo es un momento ideal para el cambio. ¿Qué nueva habilidad te gustaría aprender? Quiero aprender a tocar el piano. La música es un arte muy bello y profundo. Me resulta muy relajante después de un largo día. Me gustaría aprender un idioma extranjero. Ser bilingüe es una habilidad profesional muy valiosa. Es un objetivo que está de moda entre mucha gente. Aprender algo nuevo mantiene la mente joven. Estoy buscando un buen curso en línea. Prefiero tener un profesor particular. Las clases son una buena manera de conocer gente. Se necesita mucha paciencia y práctica. Estoy dispuesto a dedicar mi tiempo libre. Deberíamos compartir nuestros avances cada mes. Eso nos ayudará a mantenernos muy concentrados. Compraré un teclado este fin de semana. Hoy me descargaré una aplicación de idiomas. Este año estaremos muy ocupados. Lección 5. Finales felices. La reunión de hoy fue muy productiva. Llegamos a un consenso sobre el nuevo presupuesto. ¿Qué hábito te ayuda a finalizar las reuniones? Siempre termino con una nota muy positiva. Me gustaría agradecer a todos por su tiempo. Expresar gratitud fortalece mucho al equipo. También resumo nuestros principales puntos de acción. Eso garantiza que todos sepan cuál es su próxima tarea. El refuerzo positivo es un tema de gestión que está en auge. Mejora el ambiente de la oficina. Debemos evitar debates largos y negativos. La eficiencia es la clave para tener un personal satisfecho. Enviaré las actas de la reunión. Por favor, incluya las fechas límite para cada persona. Lo haré antes de irme a casa. Eres un líder muy organizado, John. Hago todo lo posible por ser profesional. Me alegra que hayamos terminado a tiempo. Que tengas una muy buena tarde, Anna. Lección 6. Marketing de sueños. Parece que estás muy interesado en este stance en particular. Estoy pensando en dedicarme al marketing. Eso es interesante, es un campo dinámico. ¿Qué es lo que te atrae específicamente del marketing, Anna? Disfruto del lado creativo de la publicidad. También me gusta analizar las tendencias del comportamiento del consumidor. El marketing es un sector que está en boca de todos en estos momentos. Los medios digitales lo han cambiado todo para las marcas. Es una zona muy controvertida y de rápido crecimiento. Quiero ayudar a las empresas a contar su historia. Necesitas tener sólidas habilidades de comunicación y sociales. Estoy cursando una asignatura de diseño gráfico. Esa es una habilidad muy útil para el marketing. También me gusta escribir eslóganes cortos y pegadizos. Deberías buscar unas prácticas de verano.
Presentaré mi solicitud a 3 agencias diferentes. La experiencia es más importante que un título universitario. Estoy dispuesto a trabajar muy duro. Te deseo la mejor de las suertes. Lección 7. Decoración con escaleras. Tu casa tiene un aspecto muy singular y elegante. He comenzado una nueva afición llamada reciclaje creativo. ¿Cuál fue la primera cosa que reciclaste y transformaste? Era una vieja escalera de madera que encontré. La convertí en una estantería rústica. Esa es una idea muy inteligente y ecológica. El reciclaje creativo es una tendencia muy popular en las redes sociales. Reduce los residuos y ahorra mucho dinero. A algunas personas les resulta un poco desordenado. Creo que le añade mucho carácter. Quiero intentar reciclar una silla vieja. Necesitarás papel de lija y pintura. Elegiré un color azul muy brillante. Asegúrate de limpiar la madera primero, John. Seguiré tu consejo experto, Anna. Es muy gratificante crear algo nuevo. Estoy entusiasmado por comenzar mi proyecto. Podemos trabajar en ello juntos el sábado. Ese plan suena muy divertido. Lección 8. Deja un mensaje. El cliente no contesta mi llamada. Por favor, deje un mensaje en el contestador. Les diré que volveré pronto. Es importante ser muy claros. Voy a decir mi nombre y mi número. Los mensajes de voz están un poco pasados de moda hoy en día. Muchas personas prefieren enviar un mensaje de texto rápido. Sin embargo, una llamada telefónica es más profesional. Es un tema controvertido en nuestra oficina. Creo que demuestra más respeto por el tiempo. Esperaré su llamada hoy. Probablemente estén en una reunión muy larga. Tengo mucho trabajo que terminar antes de las 5. Te ayudaré con la introducción de datos. Gracias por tu amable ayuda, Anna. Somos un equipo y nos ayudamos mutuamente. Intentaré llamarles de nuevo más tarde. Simplemente deja una nota muy breve y educada. Estoy grabando el mensaje ahora mismo. Lección 9. Historia maorí. Esta exposición muestra la historia de esta tierra. La cultura maorí es muy rica y antigua. Durante el siglo XIX estallaron algunas guerras. Estaban entre los maoríes y los británicos. Fue una época muy difícil y violenta. La propiedad de la tierra era un tema muy controvertido. Muchas personas sufrieron durante estos largos conflictos. Ahora se presta mucha atención a la paz. El Tratado de Waitangi es un documento famoso. Sigue siendo un tema de actualidad en los debates jurídicos modernos. Debemos respetar las tradiciones de los mavíes. Admiro sus hermosas y singulares tallas. Su idioma también se enseña en las escuelas. Ese es un paso muy positivo para la cultura.
Deberíamos ver la danza tradicional acá. Es una imagen muy impactante y conmovedora. Buscaré el horario del espectáculo. Hoy estoy aprendiendo mucho, John. La historia es, sin duda, una maestra muy importante. Lección 10. Las cataratas gemelas. El sonido del agua es increíblemente fuerte. Es uno de los lugares más famosos del mundo. La mayoría de los turistas se alojan en el lado canadiense. Hay dos cascadas separadas por una isla. Las cataratas americanas también son muy bonitas. Quiero hacer el paseo en barco más tarde. La niebla te mojará mucho. Llevo puesto mi impermeable de plástico amarillo. El turismo aquí es un negocio muy publicitado. Miles de personas lo visitan cada día. Es un lugar controvertido para algunos lugareños. Les preocupa el impacto ambiental en este lugar. Debemos mantener el agua muy limpia. La fuerza de las cataratas genera electricidad. Es un gran ejemplo de energía verde. Voy a tomarle una foto al arco iris. Parece una pintura en el cielo. Estoy muy contenta de que hayamos venido aquí. La naturaleza es verdaderamente un espectáculo magnífico, Anna. Lección 11. Contratos justos. He terminado de leer el primer borrador. ¿Qué opinas de los términos, John? Este contrato parece demasiado unilateral. Podemos revisarlo para que sea más justo. Entiendo su preocupación, trabajemos juntos. Necesitamos cambiar el calendario de pagos. El plazo actual nos resulta muy difícil de cumplir. La negociación es una habilidad vital en los negocios. Es una parte muy controvertida de los acuerdos. Debemos proteger nuestros intereses y derechos. Llamaré al otro abogado mañana. Dígales que queremos un acuerdo mutuo. La transparencia es la clave de una buena colaboración. Me alegra que estemos de acuerdo. No firmaremos hasta que esté perfecto. Esa es una decisión muy sabia y segura. Prepararé la nueva lista de términos. Revisaré nuevamente los detalles legales. Resolveremos este problema juntas, Anna. Lección 12. Diagramas del proyecto. Tengo muchos datos para nuestro proyecto. Debemos presentarlo con mucha claridad. ¿Cómo generar gráficos para mis datos? Puedes utilizar las herramientas de software integradas. Quiero crear un gráfico de barras colorido. Un gráfico circular podría ser más adecuado para esto. Los datos visuales son una forma cada vez más popular de enseñar. Ayuda a la gente a comprender los hechos rápidamente. A algunas personas les resultan muy confusos los gráficos complejos. Mantendremos un diseño muy sencillo. Introduciré los números en la tabla. Seleccionaré el estilo que mejor nos convenga. Espero que nuestro profesor quede muy impresionado.
Deberíamos añadirle un título claro. Voy a usar una fuente muy grande y en negrita. No olvides etiquetar los dos ejes. Estoy guardando el archivo ahora mismo, Anna. Ya casi estamos listos para la presentación. Gracias por su ayuda técnica de hoy. Lección 13. Sitios arqueológicos. He viajado a muchos países diferentes. ¿Cuál es el sitio más interesante que has visitado? Una vez fui a las grandes pirámides. Son una parte muy emblemática de la historia. El tamaño de las piedras es realmente asombroso. ¿Cómo las construían los antiguos? Es un tema muy controvertido y misterioso. Quiero visitar el Coliseo de Roma. Es un destino muy popular entre los turistas. La historia es un tema muy popular entre los viajeros. También disfruté de los templos de Kioto. La arquitectura japonesa es muy elegante y serena. Deberíamos planear un viaje a Grecia próximamente. Me encantaría ver el antiguo Partenón. Aprenderemos mucho sobre culturas antiguas. Voy a empezar a buscar vuelos baratos. Debemos reservar el hotel con antelación. Estoy emocionado por ver el mundo. Viajar es la mejor educación para nosotros. Lección 14. Charla en el albergue. Me gusta alojarme en estos pequeños hostales. Genial. Además, es muy barato. ¿Tuviste algún problema con el idioma, Anna? A veces es difícil pedir comida. La mayoría de la gente aquí habla un poco de inglés. Utilizo una aplicación de traducción en mi teléfono. Las herramientas digitales están muy de moda entre los viajeros. Es controvertido depender únicamente de la tecnología. Me gusta aprender palabras básicas en cada idioma. La gente agradece que intentes hablar. Este hostal tiene un ambiente muy agradable. Esta mañana conocí a una chica de Brasil. Conocer gente nueva es la mejor parte. Deberíamos compartir nuestros consejos de viaje con ellos. Les hablaré de la panadería local. Espero que ellos también disfruten de su estancia aquí. Mañana por la mañana partimos hacia París. Haré la maleta esta noche, John. Estoy listo para nuestra próxima aventura. Lección 15. Invitación real. Hoy he recibido una carta muy prestigiosa. Se trata de una invitación del Lord Teniente de Irlanda. Sí, quiere que presentemos óperas allí. Esa es una oportunidad muy importante para nuestra carrera. También solicitó varios grandes conciertos en Dublín. El público irlandés es conocido por su gran pasión. Actualmente es un destino de moda para la música clásica. Debemos preparar nuestro repertorio más impresionante de inmediato. Mañana empezaré los ensayos con la orquesta. Practicaré mis escalas vocales todas las mañanas.
Esta gira recibirá mucha publicidad por parte de la prensa. ¿Crees que el viaje será muy difícil? El viaje por mar suele ser bastante largo y agotador. Estoy dispuesto a soportarlo por esta oportunidad. Tu dedicación al arte es verdaderamente admirable, Anna. Espero que el Lord Teniente disfrute de nuestra actuación. Nuestro éxito en Irlanda será un acontecimiento histórico. Esta noche empezaré a elegir mi vestuario para el escenario. Representaremos lo mejor de nuestra herencia musical. Lección 16. La fuerza interior. Actualmente estoy lidiando con una lucha muy personal. La superación personal es un camino noble y continuo. Últimamente, por fin, estoy logrando superarlo. Este es un problema fundamental para muchas personas. Nunca se puede minimizar ni relegar a un segundo plano. Afrontar tus miedos es el primer paso hacia el éxito. Solía evitar este tema durante muchos años. El crecimiento solo se produce cuando afrontamos nuestros desafíos. Actualmente, hablar de resiliencia mental está de moda. La honestidad contigo mismo es una herramienta muy poderosa. Me siento mucho más fuerte que el mes pasado. Tu progreso inspirará a otros a cambiar también. Quiero compartir mi experiencia con los estudiantes. Esa es una idea muy generosa y valiente, John. Debemos priorizar nuestro bienestar por encima de todo lo demás. Es la base de una vida muy feliz. Seguiré centrándome en mis hábitos diarios. Siempre estoy aquí para apoyar tu crecimiento. Tu amistad es una gran fuente de fortaleza. Lección 17. Viajes con mascotas. Me mudo a Londres con mi perrito. Ese es un cambio muy emocionante para ambos. ¿Qué hay del papeleo para mi mascota, Anna? Necesitas el historial médico y de vacunación del perro. Visitaré al veterinario local esta tarde. También se necesita un microchip para fines de identificación. Los viajes internacionales con mascotas son un tema que está muy de actualidad últimamente. Cada país tiene su propio conjunto estricto de reglas. Quiero asegurarme de que su viaje sea muy seguro. También debes comprar una jaula de transporte muy resistente. Necesita un pasaporte especial para mascotas para entrar al país. Sí, es un documento obligatorio para cruzar la frontera. Reuniré todos los archivos en una sola carpeta. Consulta la política de la aerolínea sobre mascotas a bordo. Espero que no sienta demasiado estrés. Con tu cuidadosa preparación, todo irá bien. Le daré una manta cómoda para que duerma. Eres un dueño de mascotas muy responsable, John. Quiero que mi mejor amigo esté conmigo. Lección 18. El gran lanzamiento. Nuestra reunión con el inversor es a las 10 en punto. Debemos estar completamente preparados para cualquier pregunta difícil. Por supuesto, tenemos que impresionar al cliente potencial. Nuestra propuesta debe ser clara y muy persuasiva.
He añadido las últimas cifras de crecimiento financiero. El diseño visual de las diapositivas es muy moderno. Este acuerdo es el evento más publicitado del año. Una presentación exitosa duplicará nuestros ingresos anuales. Yo me encargaré de la parte técnica de la charla. Explicaré la estrategia de marketing y ventas. Deberíamos practicar nuestra presentación una vez más. La confianza es la clave para una presentación exitosa. Creo en la calidad de nuestro innovador producto. Hemos trabajado muy duro para este momento, en particular. Hoy me pondré mi mejor traje formal. Llevaré las copias impresas del contrato. Somos un equipo muy fuerte y capaz. Vamos a ganar este proyecto ahora. Estoy listo para cerrar este importante trato. Lección 19. Respeto cultural. El ministro de Asuntos Exteriores llegará en una hora. Debemos respetar estrictamente las normas de etiqueta locales. Entiendo, ¿tuviste alguna consideración cultural específica? Es importante evitar ciertos gestos con las manos en este caso. Recordaré hacer una reverencia durante el saludo formal. También debe utilizar el título completo del invitado. La sensibilidad cultural es un tema de actualidad en la diplomacia. Evita muchos malentendidos entre diferentes naciones. He estudiado la historia de sus antiguas tradiciones. Valoran el silencio y la paciencia durante una conversación. Hoy escucharé más y hablaré mucho menos. Esa es una estrategia muy acertada para esta reunión. Debo llevar un regalo para la ceremonia oficial. Normalmente se espera un pequeño obsequio, hecho con cariño. Elegiré un libro sobre el arte local. Es una elección muy apropiada y respetuosa. Quiero construir una relación muy sólida. Tus buenos modales causarán una excelente impresión. Estoy listo para dar la bienvenida a nuestro distinguido invitado. Lección 20. Combatir los trastornos. Tu último artículo de investigación es muy influyente, Anna. Hoy me he centrado en la realidad de los trastornos alimentarios. En su informe mencionó la anorexia y la bulimia. Estas condiciones son muy peligrosas para los jóvenes. Te costó un esfuerzo enorme terminarlo. Trabajé muchísimas horas para descubrir la verdad. La concienciación sobre la salud mental es un movimiento que está muy de moda actualmente. Debemos eliminar el estigma social que rodea a estos temas. La recuperación es un proceso muy lento y difícil. La ayuda profesional es necesaria para una recuperación completa. Quiero compartir tus hallazgos en mi blog. Eso ayudará a llegar a un público mucho más amplio. Muchas personas sufren en silencio durante mucho tiempo. Debemos animarlos a que hablen con un médico. Sus datos demuestran la necesidad de una mejor educación. Las escuelas deberían inculcar la aceptación del propio cuerpo a todos los estudiantes. Apoyaré su próximo estudio sobre este tema.
Gracias por su interés en la salud pública. Debemos trabajar juntos para salvar vidas. Lección 21. Derechos sobre la tierra. Estamos estudiando las normas sociales estadounidenses del siglo XIX. El concepto de propiedad era muy específico, entonces, Los derechos legales surgieron de normas acordes con la sociedad. estas ideas eran muy diferentes de las tradiciones autóctonas. Una de las reglas era la posesión de territorio claramente delimitada. Requería una valla física o una señal visible. Esto provocó mucha controversia entre las tribus indígenas. Creían que la tierra pertenecía a todos. Este choque de valores dio lugar a numerosas guerras históricas. El sistema legal favorecía los puntos de vista de los colonos europeos. Es un tema de actualidad en las clases de historia moderna. Debemos examinar el pasado con ojo crítico. Estoy describiendo un libro sobre estas leyes antiguas. Es importante contar todas las versiones de la historia. Los mapas se utilizaban para reclamar vastas extensiones de tierra. Las fronteras cambiaron el rostro de todo el continente. Presentaré mi investigación en el seminario. Espero con interés escuchar su análisis completo. Comprender el pasado nos ayuda a explicar el presente. Lección 22. Planificación de viajes. Quiero visitar 5 países en 2 semanas. Esa es una opción para nuestras vacaciones de verano. Me preocupa que pasemos demasiado tiempo viajando. También podrías dar prioridad a ciertas ciudades o regiones. Quizás deberíamos centrarnos únicamente en el sur de Italia. Roma y Florencia son preciosas en verano. Los viajes lentos son una forma cada vez más popular de disfrutar de un viaje. Nos permite conocer mejor la cultura local. Quiero probar la comida de los pueblos pequeños. Podemos alquilar un coche pequeño para movernos por la zona. Reservaré un hotel con bonitas vistas. Busquemos un lugar cerca del mar. También deberíamos visitar algunos museos históricos. Voy a consultar el horario de apertura en Internet. Prefiero tener un horario muy flexible. Es una forma muy relajante de pasar el tiempo. Compraré los billetes de avión esta noche. Estoy muy emocionada por nuestra gran aventura. Serán unas vacaciones inolvidables, Anna. Lección 23. El nuevo hogar. Esta es la casa más moderna de la calle. Parece muy espacioso y muy bien diseñado. Subes por el camino de entrada y entras al garaje. El garaje es lo suficientemente grande para 2 coches grandes. También tenemos un jardín delantero y un jardín trasero. El patio trasero es perfecto para un pequeño jardín. El mercado de la vivienda sostenible está muy de moda actualmente. La casa utiliza paneles solares para obtener energía. Sí, es una casa muy ecológica e inteligente. Me encantan los grandes ventanales del salón. Dejan entrar mucha luz solar natural a diario.
El barrio es tranquilo por la noche. Es una zona residencial muy segura y tranquila. Quiero ver el dormitorio principal de arriba. Tiene un vestidor muy grande para la ropa. La cocina también tiene un aspecto muy profesional y limpio. Es un lugar perfecto para una familia joven. Me gustaría hacer una oferta oficial. Prepararé los documentos legales para usted. Lección 24. Leyendas del baloncesto. Hoy vamos a hablar de las leyendas de la cancha. Earvin Magic Johnson es un nombre que todo el mundo conoce. Earvin Magic Johnson es reconocido como un jugador de primer nivel. Es uno de los mejores del mundo. Jugó en Los Ángeles Lakers durante años. Su habilidad para pasar el balón era verdaderamente única e impresionante. Ganó 5 campeonatos durante su carrera profesional. Su rivalidad con Larry Bird sigue siendo muy famosa. Eso hizo que el baloncesto se volviera muy popular en los años 80. Magic Johnson también cambió el juego de los bases. Era muy alto para el puesto que ocupaba. Además, hoy en día es un empresario de mucho éxito. Su labor benéfica ayuda a muchas personas en la ciudad. Es un gran ejemplo a seguir para los jóvenes atletas. Deberíamos ver algunos de sus mejores momentos de antaño. Su sonrisa siempre contagiaba energía a los aficionados. Es un verdadero icono de la historia del deporte mundial. Jamás olvidaré su legendario tiro de gancho al cielo. Sigue siendo un rey del mundo del baloncesto. Lección 25. El mundo diminuto. Imaginemos que somos personas muy pequeñas. Podríamos vivir dentro de un zapato muy grande. Una caja de cerillas nos serviría de cama. También con un pañuelo a modo de suave colcha. Te cepillarías el pelo con un cepillo de dientes. Una sola gota de agua bastaría para llenar un baño. El arte en miniatura es una afición que está de moda en Internet. Es muy interesante observar los pequeños detalles. Un dedal sería un tazón de sopa muy grande. Podríamos viajar a lomos de un escarabajo. Sería un viaje muy rápido y aterrador. Podríamos refugiarnos de la lluvia bajo una hoja. Una brizna de hierba sería un árbol alto. El mundo parece muy diferente desde esta perspectiva. Voy a construir una casita diminuta con unos palos. Usaré una tapa de botella como mesa. La imaginación hace que cualquier juego sea mucho más divertido, Anna. Me gusta mucho crear estas historias contigo, John. Continuemos juntos esta pequeña aventura. Lección 26. Revisión de salud. Hoy salgo un poco antes de la oficina. Todo va bien con tus tareas laborales, John. Tengo cita con el médico esta tarde. Espero que todo esté bien con tu salud. Es simplemente un chequeo rutinario del corazón. La salud preventiva es un tema de gran actualidad.
Quiero mantenerme sana por mi joven familia. Es recomendable visitar al médico con regularidad. Me siento un poco nerviosa por el análisis de sangre. Es un procedimiento muy rápido y sencillo, John. Te llamaré si me quedo en casa. No se preocupen por los informes del proyecto hoy. Agradezco su ayuda con mi carga de trabajo diaria. Tu bienestar es mucho más importante que el trabajo. Comeré a comer más verduras a partir de mañana por la mañana. El ejercicio también es un hábito muy bueno para la salud. Me apuntaré a un gimnasio local este próximo fin de semana. Te veo mañana, en la oficina. Que tengas una tarde muy productiva en el trabajo, Anna. Lección 27. Centro comunitario. El nuevo centro comunitario finalmente abre sus puertas hoy. Es un lugar muy importante para nuestra ciudad. ¿Qué es lo mejor de un centro local? Creo que la sala del arte para jóvenes es la mejor. Me gusta la nueva biblioteca y el espacio tranquilo. Muchos adultos mayores vienen aquí a jugar ajedrez a diario. La creación de comunidad es un objetivo social muy publicitado. Ayuda a reducir la soledad en la gran ciudad. Ofrecemos clases gratuitas para desarrollar diversas habilidades. Imparto clases de cocina los martes por la noche. Ayudaré con el taller de alfabetización e informática. El centro es un lugar muy inclusivo y acogedor. Deberíamos organizar un festival de verano en el parque. Esa es una manera maravillosa de unir a la gente. Imprimiré algunos carteles para el evento. Me pondré en contacto con los músicos locales para que amenicen la música. Nuestra comunidad se está volviendo muy fuerte y activa. Me enorgullece formar parte de esto. Estamos marcando una verdadera diferencia para todos. Lección 28. Mejores resultados. El cliente quiere perder peso muy rápidamente. Debemos asegurarnos de que el plan sea muy seguro. Estos nuevos ejercicios pronto darán mejores resultados. Entiendo su punto de vista, revisaremos el plan. El entrenamiento de alta intensidad es muy popular y está muy de moda actualmente. Sin embargo, también debemos centrarnos en la forma correcta. Pueden producirse lesiones si el peso es excesivo. Hoy en día, la constancia es más importante que el esfuerzo extremo. Voy a añadir más estiramientos a la fase de enfriamiento. La movilidad es un tema de actualidad en el mundo del fitness. También deberíamos hablar sobre un plan de alimentación saludable. La nutrición representa del 70% del éxito total. Enviaré el cronograma actualizado al cliente. Deberíamos hacer un seguimiento de su progreso cada semana. Eso los mantendrá muy motivados y contentos. Me alegra que estemos de acuerdo en estos cambios. La experiencia demuestra que el progreso lento es muy estable. Preparémonos para la próxima sesión de entrenamiento. Estoy dispuesto a ayudarlos a alcanzar sus metas. Lección 29. Debate sobre la República. Estamos estudiando la historia de diferentes naciones.
Algunos países se han alejado de la monarquía. Este país se convirtió en república en 1950. En algunos países todavía existe un debate. Muchas personas prefieren la tradición de una familia real. Otros creen que una república es más democrática y justa. Es un tema político muy controvertido y que ha generado mucha expectación. El papel del presidente varía en cada país. Estoy escribiendo mi tesis sobre este tema en particular. Deberías comparar los sistemas de Europa y Asia. Analizaré el impacto económico de los cambios. La identidad nacional suele estar ligada al gobierno. Una república requiere la participación activa de los ciudadanos. El voto es el derecho más importante en una democracia. Debemos respetar la historia de cada nación. El cambio es una parte natural de la evolución social. Visitaré el edificio del Parlamento este viernes por la tarde. Quiero entrevistar a un líder político local. La ciencia política es un campo de estudio fascinante. Lección 30. Desempaquetando los alimentos. Hoy compramos mucha comida fresca. El precio total nos pareció bastante razonable. Me alegra que hayamos encontrado un buen precio de cambio. Si todo está perfecto, desempaquemos las compras ahora. Voy a poner la leche en el refrigerador. Por favor, coloque la fruta en el tazón de vidrio. Preparar las comidas con antelación es una forma cada vez más popular de ahorrar tiempo. Deberíamos preparar una sopa grande para toda la semana. Voy a picar las cebollas y el ajo. Voy a lavar las espinacas y las judías verdes. Somos un equipo muy eficiente en la cocina. Comer en casa es más sano que comer en cafeterías. Me encanta probar recetas nuevas e interesantes contigo. Deberíamos buscar una receta de curry picante. Buscaré uno en internet. Tenemos suficiente arroz en la despensa. Sí, compré una bolsa grande de arroz jazmín. Tengo muchas ganas de que llegue nuestra cena de esta noche. Voy a encender la estufa en un momento.